Lo que no dice la lección como una contribución a la misma. Josué, lecciones acerca de la fe. Dios es fiel. Lección 12. Todos somos descendientes de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet, dice Hebreos 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Con Abraham se inicia el establecimiento de una cultura, con un tipo de gobierno diferente al que hay en esos momentos. Le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. No como los de la torre de Babel, que ellos mismos establecen como han de ser, ellos mismos se hacen de un gran nombre. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta gente no es como los antediluvianos, que iban de continuo al mal. Dice, y dijo Jehová, si como un solo pueblo que habla el mismo idioma han comenzado a hacer esto, la ciudad y la torre, nada de lo que planeen hacerles será imposible lograrlo. El problema era con el objetivo y propósito que se habían trazado, totalmente diferente al objetivo y propósito de Jehová. El objetivo en el plan de Dios para nuestras vidas no es el éxito. Hablando el Señor a Jesucristo de la renunciación para ser discípulo de Él, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y pone este primer ejemplo de planear para construir. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En la eternidad, Elohim Dios, para dar y compartir, elaboró un solo y único plan, con objetivo, hijos con quien dar y compartir, y propósito, es decir, para que lo crea, para que dominen lo que ha creado para ellos. Y con ello también estableció el gasto que requería para poder acabar su solo y único plan. Una vez que ha establecido todo en la eternidad, empezó el principio. Sucede la caída y transcurren 4000 años para hacer uso del gasto, entre comillas, para poder acabar su solo y único plan, es decir, que dominen, reinen sus hijos sobre una tierra renovada. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo de Dios. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, dominaremos la tierra renovada, porque bajará la nueva Jerusalén, Edén. Esta es la promesa maravillosa para nuestras vidas. El futuro es conmovedor y grandioso, y todo por amor de sí mismo. Jesucristo el Señor hacía un tipo de pregunta que la respuesta a la pregunta era comprometida a su responsabilidad, a su prestigio. ¿De dónde viene el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Después de sopesar la respuesta que podían dar, respondieron, no sabemos. Pregunté hace un tiempo, ¿debe la esposa obedecer al marido? Y recibí respuestas mixtas, ninguna la correcta, así es que volví a preguntar de esta manera. ¿Debe la esposa obedecer al marido? La respuesta es no. La pregunta es ¿por qué no? Las respuestas fueron algunas ofensivas, otras de enojo, y la respuesta era simple, porque no es su papá. Es decir, el marido no debe tratar a su esposa como una hija y menos tratarla como una esclava. Por la pregunta de ese día, dice, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil pecar a pesar de contar con tantas promesas maravillosas? El arma que utiliza el enemigo para hacernos pecar es la tentación. Una vez que hemos pecado, ya nos venció. Ya no hay solución. No podemos salir victoriosos. Por lo cual también hice esta pregunta. ¿Necesitamos a Cristo para no pecar? Otra vez respuestas en favor, frases como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etc. Entonces volví a replantear la pregunta diciendo, ¿necesitamos a Cristo para no pecar? La respuesta es no. La pregunta es ¿por qué no? En realidad lo que estaba preguntando es si necesitamos a Cristo para vencer la tentación. ¿Utilizó Jesucristo algún poder para vencer la tentación en el desierto? Utilizó un poder que cada uno de nosotros tenemos, su libre albedrío, con un escrito está. ¿Cuándo el uso de nuestro libre albedrío es correcto delante de Dios? Solo y únicamente cuando se obedece. Y Él conocía la palabra, su palabra. En el diálogo de Jehová con Caín dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Hacer uso del libre albedrío correctamente, es decir, obedeciendo al mandamiento. Solamente así se puede hacer uso de nuestro libre albedrío en forma correcta. ¿Cuál es el equilibrio entre frío y caliente? Es tibieza. Y Dios detesta la tibieza. El comprometer no es intrínsecamente, o sea, en sí mismo, bueno ni malo. Es una herramienta que depende de cómo se utilice, ya que puede ser beneficioso para relaciones saludables y la resolución de problemas al encontrar puntos en común, pero perjudicial cuando implica traicionar valores fundamentales, sacrificar constantemente necesidades o generar resentimiento, lo que lleva a la necesidad de una negociación saludable en lugar de una mera concesión. Vivimos, cualquiera sea el lugar, bajo reglas, bajo normas, bajo leyes, es decir, bajo una constitución.
Pero nuestras vidas son regidas por otra constitución, en la cual es la regencia de uno en beneficio de los demás. Es un reino de reinas y reyes sirvientes. Esta cultura no ayuda. Esta cultura sirve al que está en necesidad como al que no está en necesidad. Se les aplica a estas personas de este tipo de cultura esta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios para servirle. Elías en el monte Carmelo pensaba que era el único que había quedado en pos de Jehová. Acab y su esposa Jezabel habían corrompido al pueblo de Israel, las tribus del norte. Pero Dios le dice que se ha reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal, ni lo han besado. Dios ha provisto de todo lo necesario para hacer como esas 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal y no lo han besado. Durante 4,000 años después de la caída, Elohim Jehová Dios ha estado en su mano juicio y condenación. Pero la ejecución lo ha hecho a través de personas, hebreo, paganos, gentil, según su voluntad, que siempre es justa. Toda vez que florecía la maldad pretendiendo ahogar a la benignidad, hacía uso de su autoridad como juez. Floreció la maldad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La ira del Señor se aplacaba con la muerte del malvado, del inicuo, como es el caso de Balpeor. La ira de Jehová se aplaca cuando Fines elimina a 2 personas. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Recordemos que en la eternidad había determinado los gastos para acabar su solo y único plan. Lucas 14:28. Dice Pedro: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Es decir, 4,000 años después, nace Jesús el Cristo. Isaías 9:6. Y con él se aplaca la ira de Jehová en forma definitiva. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con sacrificio de nuestro Señor se aplacaba la ira de Jehová. Dice también en Isaías: sin embargo, fue la voluntad del Señor aplastarlo y hacerlo sufrir. Y aunque el Señor hace de su vida una ofrenda por la culpa, verá a su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Y con él puede así terminar su solo y único plan. Agape, amor, es el único tipo de amor que se ordena, que se manda. Todos los demás, como fileo, estorge y eros, son condicionales, basados en los sentimientos. Ágape es un principio que, a pesar de nuestra opinión y nuestros sentimientos, tenemos que amar. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, el requisito primordial, el requisito esencial para ser discípulo de Jesucristo es agape en nuestra vida, en nuestro ser, en cada uno de nosotros. Es como el evangelio al que se refiere el apóstol Pablo, que anuncia la buena noticia, el evangelio, por obligación, porque se lo ordenaron, y él obedece a su amo, el Señor de su vida, Jesucristo. 1 Corintios 9:17. Pablo no es un siervo inútil. Dice Lucas: supongan que uno de ustedes tiene un siervo, duolos, esclavo, que ha estado arando o cuidando ovejas. Cuando regresa del campo, ¿acaso le dicen ven y ocupa un lugar en la mesa? En vez de eso, no le dicen prepárame la cena y alístate para servirme. Después de que yo termine de comer, tú podrás comer y beber. A los siervos no hay que agradecerles por cumplir con lo que su patrón les ha mandado hacer. Ustedes son como esos siervos. Cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, decid: somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que debíamos hacer. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.